El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Nuestro tema para esta ocasión ha sido preparado con mucha anticipación. Es un tema delicado que incluso genera algunas controversias y se oye acerca de este tema cosas diversas dependiendo en qué círculo eclesiástico usted se encuentra o pertenece. Quiero hablarlo y lo presento en forma de pregunta para ustedes. ¿Maldición generacional o elección generacional? Veo yo con preocupación cómo muchas personas interpretan hechos negativos que suceden en sus vidas y asumen y admiten como explicación de que algo maligno ha caído sobre ellos y que maldiciones que corren en las generaciones les han alcanzado y por eso algunos fracasos, algunos dolores, algunas tragedias. Pero sabe, necesitamos de verdad preguntarnos y respondernos bien qué cosas hemos de asignar a la malignidad, que es una realidad por supuesto, pero qué cosas hemos de asignar a esto que se llama vida. En la vida cosas malas pasan a gente buena y tenemos nosotros que poder ver con claridad dónde está la frontera entre una actividad de malignidad y cosas que simplemente tenemos que aprender a superar los humanos, porque esto no es el paraíso terrenal. La tierra es un lugar en decadencia, hay sufrimiento, hay guerras injustificadas, hay criminalidad por doquier, hay repartición injusta de la riqueza, hay falta de oportunidades, en fin, se llama vida simplemente, lo he dicho ya por décadas y precisamente este estudio en la Biblia pretende trabajar con esa interrogante. ¿Cómo vamos a llamar a lo malo que nos pasa? ¿Le vamos a llamar maldición generacional? ¿O más bien nos vamos a concentrar en lo otro? En ver cómo nuestras actitudes del hoy, nuestras decisiones del hoy, nuestras conductas del hoy pueden generar para los que vienen detrás nuestro no maldiciones, sino más bien bienestar, bendición y progreso. Y quisiera comenzar con un texto que aborda esta temática de una manera directa, sin ninguna clase de empachos, sin dificultades, y nos dice así, se trata del libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 26, versículo 2, dice: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Las aves, como todos sabemos, muchas de sus especies se mueven y surcan los cielos en distintas épocas del año y se mueven en rumbo definido. Es algo que está en su naturaleza, en su instinto como seres creados, de tal manera que se mueven de esa manera. Entonces las aves siguen su curso y de igual manera el texto dice que así como la golondrina dice no puede carecer de nido. ¿Habrá visto usted aves que no hayan nido en algún sitio? No, morirían de hecho. Sería como que nosotros los humanos no tuviésemos casa, una cama en que dormir. Pues así como el gorrión nunca va sin rumbo o la golondrina nunca deja de tener un nido, así también se hace esta afirmación: la maldición sin motivo, oiga bien, jamás
Esto es un absoluto. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. Mi comentario sobre esto, observando a las personas, es el siguiente. Hay tendencias que la gente adopta sobre las cosas malas que les pasan. Algunos tienen la tendencia de excusarse por todo aquello que les sale mal, diciendo que han heredado maldiciones de sus antepasados, que han heredado males de sus antepasados. Otros se escudan en las supuestas maldiciones generacionales del pasado, pero lo hacen simplemente porque no tienen el valor, la valentía de hacer algo hoy por resolver una dolencia, hoy por resolver una problemática, hoy por resolver una crisis, hoy por resolver una dificultad. Entonces les resulta de alguna forma más cómodo volcar la culpa hacia lo desconocido, volcar la culpa hacia lo misterioso, volcar la culpa hacia aquello que está en oscuridad, y entonces decir que lo que me pasa, sean fracasos sentimentales, sean carencias materiales, sean enfermedades que se viven, etcétera, que es producto de maldiciones generacionales. Yo lo único que veo que corre generacionalmente es la enfermedad, y eso es algo explicado por la ciencia. Hay enfermedades que vienen en la información genética del bebé cuando nace, y es por eso que hay enfermedades que son así, de esa naturaleza. La diabetes es una, para muchas otras que pudieran citarse. Pero sabe, no podemos nosotros caer con facilidad en posturas, en ideas que no tienen sustento y que más bien abren puertas al enemigo, a la malignidad, porque al tener la autorización nuestra, con nuestros dichos, con nuestras aseveraciones y con nuestras creencias erróneas, se le concede al enemigo oportunidad y derecho para incursionar en nuestras vidas y entonces comenzar a hacer sus obras. Dicho esto, valdrá la pena decir entonces que por lo contrario, son las correctas decisiones las que importan. Son las correctas elecciones y decisiones de vida las que pueden generar condiciones de bienestar para nuestros descendientes. Es decir, no es mirando hacia atrás, es mirando hacia dónde estamos nosotros parados hoy y mirando hacia el futuro, como nosotros podemos heredar no maldiciones a nuestros hijos y nietos, sino que podemos heredar a ellos bendición, podemos heredar a ellos bienestar. Saben, los que conocen mi testimonio ya están enterados de que yo sufrí enfermedades desde la infancia, pero en ninguna manera mi mente aceptó que mis hijos heredaran esas enfermedades. Y entonces me planté espiritualmente de cara al destino de ellos y dije: ninguno de mis hijos sufrirá los males que yo he sufrido. Yo heredé diabetes, yo heredé enfermedades neurológicas que yo viví y padecí. Pero yo dije, mis hijos no van a heredar eso. Pero entonces yo me cuidé de no vivir hablando de enfermedades, de magnificando enfermedades, porque hay gente que se saben sus males mejor que los doctores mismos. Sí, se queda corto el médico en la explicación y esa persona que padece ese mal se vuelve un verdadero experto. ¿Sabe? Lo correcto es qué vamos a decir, qué vamos a hacer, qué vamos a hablar, cómo vamos a actuar, y enfatizar no tanto maldiciones generacionales, sino más bien decisiones generacionales que puedan traer bendición a los que vienen tras
de nosotros. Esto entonces me lleva de una vez a trabajar con la pregunta: ¿cómo enfocarnos en elecciones generacionales, en decisiones generacionales, más que en maldiciones generacionales? ¿Cómo salir de ese oscurantismo espiritual? ¿Cómo salir de esa actitud medieval? ¿Cómo romper con actitudes supersticiosas y enfocarnos en decisiones generacionales para que cuando nosotros seamos solamente una fotografía puesto en un lugar especial en la casa, cuando nosotros seamos solamente un recuerdo, hayamos dejado una influencia poderosa y positiva que haga que nuestros hijos tengan la vida de ser posible mejor que la que nosotros tuvimos y nuestros nietos también sean alcanzados por la bendición? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo enfocarnos correctamente en decisiones generacionales más que en maldiciones generacionales? ¿Sabe? Las respuestas tienen que ver con la mentalidad de las personas. Hay ciertas mentalidades que hay que romper. Hay ciertas estructuras pensantes que usted necesita modificar, porque de acuerdo a la mentalidad de un individuo, así será la suerte de esa persona. Tanto es esto así que el proverbista bíblico dijo: tal es el hombre en su corazón, tal es él. Es decir, según lo que domina tus pensamientos, según lo que domina tus conversaciones, según lo que sale de tu boca en forma de palabras, según tus conductas, las actitudes que adoptas de cara a las problemáticas de la vida, con eso tú decides si lo que vas a heredar es bendición con buenas actitudes y buenas decisiones, o si vas a heredar maldiciones a los que vienen tras de ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Entonces, ¿qué mentalidades hay que romper? En primer lugar, hay que romper con la mentalidad pasiva. Hay personas que creen todo lo que les dicen. Son personas que son como una esponja, que absorben todo lo que escuchan, que se quedan con todo lo que se les dice y todo se les pega. A mí me gusta el cristiano que discurre, el cristiano que piensa, el cristiano que medita, el cristiano que investiga, el cristiano que estudia los grandes temas, no solo de la Biblia, de la vida entera. Pero cuando ese cristiano lo que tiene es una mente pasiva, se convierte prácticamente en una tierra donde todo mundo va a sembrar cosas que se van a quedar germinando dentro de esa mentalidad pasiva. ¿Cómo puedo calificar la mentalidad pasiva? La puedo calificar de esta manera. La mentalidad pasiva es una mentalidad no ejercitada, es una mentalidad débil, es una mentalidad blanda. Tenemos nosotros que trabajar nuestra mente. ¿Sabe? Es un hecho científicamente comprobado que entre más usted ejercita su intelectualidad, más larga vida tendrá usted. Estará entrado en años y tendrá una tremenda lucidez. Yo admiro a mamá, a doña Rosa, una señora de 93 años con una lucidez total. Ella nunca va a salir con alguna de esas cosas que ya son propias ya de la edad y el deterioro mental e intelectual, no. Y esa admiración que me ha causado esa mente activa suya, de alguna manera me ha servido a mí de modelo y de ejemplo para cultivar mi mente, para desarrollar mis pensamientos y que mi mente siempre esté alerta, mi mente siempre esté activa, mi mente siempre esté en ese reciclaje de conocimientos que le garantizan a uno que no tendrá una mentalidad blanda, débil, una mentalidad que cualquiera la derriba. También quiero calificar esta mentalidad pasiva de esta manera. También esta mentalidad produce carácter flojo, que no puede trabajar para generar progreso presente y futuro. Hay gente que el problema no lo han enfrentado y ya se echaron para atrás. Hay personas
que ven a distancia la dificultad y ya se declaran vencidos. Sabe, yo a mis hijos les he enseñado que la vida hay que enfrentarla cara a cara, ojo a ojo. Yo les digo a mis hijos, la vida no es fácil para nadie. Y cuando a ustedes se les presenta una crisis, puede ser una crisis personal, puede ser una crisis en su escenario de vida, puede tratarse de relaciones familiares, puede tratarse de asuntos de trabajo, puede tratarse de asuntos espirituales, asuntos de finanzas. Ustedes tienen que valientemente ejercitar su mente, porque Dios nos dio una cabeza para utilizarla. No es un adorno sobre nosotros, y nuestra mentalidad no puede en ninguna manera constituirse en una mente pasiva. La gente pasiva es lenta, la gente pasiva reacciona, que les digo, a una velocidad que les digo que una tortuga avanzaría más rápido que ellos. Una mente pasiva lo piensa 1000 veces antes de actuar. Una mente pasiva mejor pregunta que otro decida en vez de ella. Hay que romper con una mentalidad pasiva, porque eso lo que genera es el cuadro que les presento a continuación, el cuadro bíblico de la pasividad y de cómo la pasividad se convierte en una verdadera maldición. Dice así, Proverbios 6, verso 9 al 11, dice: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Verso 10 dice: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Note esa imagen: sueño, siesta, descanso. ¿Sabe qué es esto? Es una persona pasiva. Es una persona que no se quiere esforzar. Es una persona que no quiere luchar. Lo quiere todo fácil. Quiere que la vida le venga fácil. Quiere que la vida le germine por sí sola. Óiganme, lo único que germina solo es la maleza. Es lo único que no necesita ni riego siquiera. Pero las cosas buenas en la vida hay que cultivarlas, hay que abonarlas, hay que regarlas, hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Así es que este cuadro de pasividad, mire cómo termina, verso 11: te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez vendrá a ti como un hombre armado. La pasividad genera pobreza. Hay pastores que me han preguntado: Pastor Peñalba, ¿cómo es que su iglesia ha crecido tan aceleradamente en solo 14 años? Les digo, no van a querer la respuesta, no van a querer la receta, porque la receta es trabajar, 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 trabajar y seguir trabajando. Mi comentario a esta escritura es el siguiente: este es el cuadro de pobreza y escasez, no como maldición heredada. Dice el texto que no acabamos de leer que la cerca de piedra se le cayó, que crecieron ortigas y cardos por doquier, que hubo una destrucción total. En el cuadro que acompaña, en el texto complementario, en otro proverbio acerca de las personas así, es una destrucción total. Pero esta es una pobreza que no es heredada, es una pobreza provocada. En todo caso, será heredada a los hijos, será heredada a los nietos. Yo digo, si el hombre pasivo de esa historia tenía hijos, es lógico suponer que sus hijos vivirán en la pobreza. Si ese hombre del pasaje tenía hijos, seguramente esos hijos no tendrán un marco de desarrollo suficiente, porque la pasividad solo genera atraso, genera pobreza, genera cualquier cosa menos bienestar y bendición. Entonces es la primera mentalidad que hay que romper, la mentalidad pasiva. Segunda mentalidad que hay que romper para enfatizar decisiones generacionales y no maldiciones generacionales. Hay que romper con lo que llamo para ustedes mentalidad errónea. La mentalidad errónea. En consejería se ha acuñado este término. Son personas
cuya mentalidad es cautiva. Es una mentalidad errónea. Estas personas se caracterizan de esta manera. Califiquemos esta mentalidad. Es la mentalidad que por sí sola se ata a cadenas, por sí sola se ata a nudos de opresión. ¿Sabe? Una cosa es enfrentar problemas en la vida y otra cosa es uno crearse problemas en la vida. Hay que saber diferenciar los problemas que vienen solo porque sí. Hay problemas que vendrán sin invitación. Hay problemas que vendrán aunque usted no lo quiera así. Hay problemas que vendrán sin causa que tenga que ver con usted. Pues ni modo, se llama vida. Pero hay algo peor que eso, los problemas que uno provoca, los problemas que uno construye, los problemas que uno arma. Y esta mentalidad errónea y cautiva se vuelve hábil atándose a sí misma a cadenas y a nudos de opresión. También he de decir sobre la mentalidad errónea lo siguiente: es la mentalidad arrevesada, la mentalidad opuesta que termina yendo en sentido contrario al conocimiento que se tenga de Dios. Sabe, yo he encontrado personas de mentalidad errónea y cautiva en muchas ocasiones. Yo recuerdo en una ocasión estar hablando en otro país con una persona, tenía problemas en su matrimonio, hacía acusaciones a su cónyuge y yo, a petición de ambos, fui un mediador como consejero. Y entonces le dije a esta persona: mira, tú tienes que hacer esto y tienes que dejar de hacer aquello y lo otro. Y me dijo: no lo voy a hacer, me dice. Yo no voy a complacer a mi cónyuge de esta manera. Y yo le dije: pero tú conoces la palabra de Dios. Tú sabes que la Biblia dice esto, esto y esto. Y la respuesta me puso los pelos de punta. Me dijo: aunque Dios me lo diga, no lo voy a hacer, me dijo. Me levanté de inmediato como impelido por un resorte y le dije: no tengo nada más que hacer con ustedes, me voy. Y los dejé. Todavía oro pidiéndole al Señor que Él pueda corregir esa mentalidad errónea y cautiva, porque por seguro, si eso no se corrige, esos dos, esa pareja, van rumbo al total despeñadero y a la total destrucción como matrimonio. Y no solo eso, con la implicación de que son ministros en su país y cuando ellos se descalabren, se descalabrará toda la iglesia y el ministerio con ellos. Pues bien, es la mentalidad arrevesada, opuesta, que termina yendo en sentido contrario. Pregúntese cuántas veces usted aquí sabía lo que Dios dice, pero hizo lo opuesto. Optó por otra decisión. Optó por hacer a un lado el conocimiento que usted tenía de Dios, porque su mente en ese momento era una mentalidad errónea que lo llevó por un camino opuesto, por un camino diferente. También las típicas expresiones de una mentalidad así son estas: es que nosotros somos pobres. Es que mi papá era así. Es que en nuestra familia así somos. Y se defienden estos con esta mentalidad errónea de esta manera. Pero sabe, nosotros no estamos para, ¿qué les digo?, para transferir mentalidades así, para perpetuar mentalidades erróneas. ¿Sabe? Yo soy un caso vívido de alguien que tuvo que luchar contra una mentalidad cautiva y errónea. Epiléptico, con un grado leve de esquizofrenia, con un grado de bipolaridad. Experimenté abuso sexual en la edad de la escuela primaria. Intenté suicidarme desde la época de la pubertad. Viví 4 años en las drogas, viví 4 años en la calle. Me fugué de mi casa, me fugué del colegio y me fui a vivir como un homeless en la calle, durmiendo en las aceras, durmiendo en los porches de las casas. Y yo me odiaba.
y odiaba la vida, me odiaba a mí mismo, odiaba a mis padres. Pero el Evangelio me alcanzó en un agosto de 1972 y yo dije, no le puedo transmitir esa mentalidad que he traído a mis hijos. Tengo que transmitirles una mentalidad de amor a la vida, de amor a la familia. ¿Sabe? Yo nunca quise a nadie porque nunca sentí que nadie me quiso a mí. Y no es que no tuve padres, no es que no tuve familia, yo soy un hijo de familia. Pero yo no sentía que nadie me quería y yo tampoco aprendí a no querer a nadie. Pero tuve que romper con esa mentalidad errónea. Y dije, mis hijos van a querer a sus hijos más de lo que yo he querido a los míos. Mis hijos van a entregar más afecto de lo que yo les entregué a ellos. Ellos entregarán más afecto a sus hijos. Mis hijos no heredarán esta mentalidad que fue mi flagelo por décadas, décadas y décadas. Estaba yo casado ya y mi esposa vivía con un hombre que era un espectro, yo era un fantasma. Yo era un hombre muerto en vida, con una mentalidad de total destrucción. Yo me miraba como un hombre enfermo, yo me miraba como un hombre sin ningún valor. Yo sentía placer en odiarme, sentía placer en hacerme incluso daño físico y autoflagelarme de varias maneras. Pero hay un momento en que uno no puede estar viendo su vida de una manera generacional como una cadena de cosas negativas que no se pueden romper. Usted puede cortar con esa forma de pensar, usted puede cortar con esa mentalidad errónea, porque esa mentalidad errónea también es una mentalidad que le deja a usted cautivo, cautiva, bajo arresto, sin destino, sin posibilidades. Mire lo que escribió San Pablo de manera directa acerca de la mentalidad errónea. Él escribió lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, dijo así. Segunda a los Corintios capítulo 10 versos 4 y 5. Las armas con que luchamos, mire cómo define la vida. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Note lo que él está diciendo. Trate de penetrar en lo que él está escribiendo. Habla de armas, habla de lucha y dice que hay que usar armas que son de otra dimensión, de otro nivel, no de este mundo. Y luchar y usar esas armas que no son de este mundo, ¿para qué? Para derribar, dice, y usa esa palabra, usa este vocablo, fortalezas. Pero fortalezas pueden ser fortalezas físicas o pueden ser fortalezas de otro orden, económicas, políticas, no sé. Él mismo se encarga de aclarar a qué se refiere cuando habla de derribar fortalezas. El verso 5, verso siguiente, dice, destruimos argumentos. Mire cómo continúa llamándole a lo que comenzó llamando fortalezas, argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son estructuras pensantes, son maneras de pensar. ¿Sabía usted que a usted le fueron induciendo desde la niñez a pensar de cierta manera? Puede ser que algunas de ustedes, las damas, les enseñaron a pensar que todos los hombres somos malos, que todos los hombres somos infieles, que todos los hombres somos mentirosos. O puede ser que usted, caballero, fue inducido a pensar acerca de las mujeres o acerca de cualquier otro tema de cierta manera. Se fue construyendo una estructura de pensamiento. La mentalidad no se construye de un día al otro. De allí la importancia, por ejemplo, de los primeros 5 o 7 años de la vida de un niño. Son los años más importantes, son los años donde se estructura la personalidad del individuo. Ya un niño, el bien o el mal que usted le hizo hasta los 7 años, ese niño va a ocupar toda una vida para poderlo reconstruir. Por eso alguien dijo que es mejor trabajar con niños con problemas que con adultos que están ya totalmente deformados.
Puede tomar una vida cambiar una mentalidad. ¿Sabe qué es el gran beneficio que me hizo el cristianismo? Me hizo destruir fortalezas que habían en mi cabeza, maneras de pensar, cosas que se habían allí edificado y que se habían convertido en argumentos de vida. A algunos de ustedes les va mal porque sus argumentos son malos. Algunos de ustedes no tienen éxito en la vida o no han logrado sus metas porque hay algo en su manera de pensar que los estorba, les evita el progreso, les estorba para alcanzar sus metas. Son verdaderas fortalezas de argumentos que también involucran altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escuche bien lo que Pablo da como receta: hay que llevar cautivo todo ese pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Sabe, todavía hoy día soy un hombre viejo ya, y todavía a estas alturas de mi vida me tengo que encerrar en ocasiones allá en mi estudio en casa y obligar mis pensamientos y decirle: Señor, yo estos pensamientos negativos, estos pensamientos aflictivos, o estos pensamientos derrotistas, o estos pensamientos de opresión, Señor, yo los traigo a la obediencia de Cristo Jesús, y mañana por la mañana me quiero levantar pensando de otra manera. Señor, ayúdame a destruir fortalezas. Yo utilizo las armas espirituales para destruir dentro de mi mente todo aquello que quiera cautivarme, para llevarme por la ruta diferente al conocimiento que tengo de ti, aún a estas alturas, porque me parece que esa lucha la tendremos que enfrentar hasta el último instante de nuestras vidas. Siempre habrán pensamientos perturbadores, siempre habrán pensamientos aflictivos, siempre habrán pensamientos de tentación, de maldad, y son fortalezas que si usted los deja se construirán, se armarán solas, y en lugar de ser sometidas al cautiverio de Cristo, al sometimiento de Cristo, usted quedará sometido a esa forma errónea y esclavizante de pensar. Así es que esas fortalezas son estructuras de pensamiento, estructuras mentales, formas de pensar que ponen bajo confinamiento a las personas y a su destino. ¿Sabe? Yo nunca he tenido que ir a sacar a un hijo de un antro de vicio, de un lugar donde expenden alcohol. Nunca. Yo nunca le he quitado un cigarrillo de la boca a alguno de mis hijos. Igual tampoco un trago de licor. Y qué curioso, yo fumé en mi juventud. Me costó dejar el tabaco cuando me hice cristiano. Tuve que abandonar drogas. Yo usaba las drogas que me ponían por delante: marihuana, hachís, peyote, cocaína, LSD, barbitúricos, anfetaminas, bifetaminas, whatever. Porque eso era parte de mi mentalidad. Pero cuando el evangelio me alcanza, yo digo: tengo que destruir esa fortaleza. Tengo que destruir esa fortaleza. Y no les he dado ningún speech a mis hijos jamás acerca de eso. Nunca han oído un discurso de mi parte. Lo que vieron fue una mente transformada. Vieron una manera de pensar en papá que nada tenía que ver con lo que papá pensaba y hacía en su juventud, y entonces ellos no tuvieron que heredar los vicios que yo practiqué cuando era joven. Al contrario, son muchachos que fueron buenos estudiantes, coronaron con éxito sus carreras universitarias, son excelentes en sus trabajos, en fin. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer un trabajo. Por eso es mi énfasis para ustedes. ¿De qué vamos a hablar? ¿De maldiciones generacionales o de decisiones generacionales que usted tomará?
Usted hoy puede mejorar el destino de sus hijos. Usted hoy puede heredar bendición a los suyos. Usted no tiene que ser la extensión de su mamá o la extensión de su abuelita, de su abuelito. No tiene usted por qué ser la extensión de una novela dolorosa. Usted no está para repetir la historia de nadie. Usted tiene vida propia, y aunque quizá usted vio a mamá sufrir, usted no tiene que pasar por eso. Yo dije, mis hijos no serán adolescentes confundidos como los que llenan esta ciudad. Adolescentes confundidos, niñas que a los 12 años ya están practicando sexo con los compañeritos en la escuela. Mis hijos no heredarán una mentalidad errónea. Mis hijos no, a la edad en que yo adolescente estaba haciendo maldades en la calle, mis hijos estarán dedicados a lo que tienen que dedicarse. ¿Y saben qué? Ha pasado la vida. ¿Qué son las edades de nuestros hijos? Petita, ayúdame, yo siempre lo olvido. Perdón, Sara. 35 el menor y 37 la mayor. ¿Qué fue lo que les evitó a ellos heredar drogadicción, inclinación hacia las cosas que resultan ser una desventura al final? Lo que les evitó eso fue que yo trabajé mi mentalidad, destruí fortalezas y traje los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que sepa de qué estoy hablando? Óyelo bien. Y si no logras destruir esas fortalezas, si no logras destruir esas fortalezas mentales, esa mentalidad errónea y cautiva pasará como legado a la siguiente generación. Se irá y correrá a la siguiente generación. O sea que estamos hablando de algo muy delicado. Uno puede heredar bendición o maldición. Pero noten que mi énfasis con ustedes, mi enfoque es: no miren hacia atrás. Quizá hacia atrás pasaron cosas en su familia. Quizá atrás pasaron cosas en su vida. En mi vida pasaron cosas lamentables desde que era niño. Pero lo importante es el hoy. Que hoy usted tome las decisiones, las elecciones correctas. Y entonces con eso usted garantiza un mañana mejor, no solo para usted, sino para sus hijos, para sus nietos. Y entonces correrá la bendición de manera generacional. Una tercera mentalidad que hay que romper es la mentalidad de víctima. Hay personas que internalizaron esa mentalidad, una mentalidad ligada al sufrimiento. Nadie me quiere, a mí nadie me entiende, a mí nadie me ayuda, la gente intriga en contra mía, yo apenas llego a un trabajo, la gente me queda viendo mal, mis vecinos me ven mal, no me quieren. Es gente que tiene una mentalidad de víctima. ¿Cómo califico la mentalidad de víctima? La califico de esta manera: la persona con esta mentalidad siempre está echando la culpa hacia afuera. Esta persona nunca asume su propia responsabilidad. Siempre hubo algo fuera de ellos que es él o la responsable. Siempre hay alguien que se lo causó, siempre hay alguien que se lo provocó, siempre hay alguien que le hizo ese mal. Pero esa persona no se atreve a pensar que fue producto de su decisión. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, me hablan como pastor, me escriben correos, me piden consejería, me dice: pastor, tengo un desastre de matrimonio, señor pastor, nos llevamos muy mal, pareciera que nos repelemos como el agua y el aceite. Y comienzan a buscar soluciones en lo etéreo, en los mares de la espiritualidad. Y yo tengo que aterrizar a esas personas y decirle: ¿sabes qué? Nadie te obligó a casarte con esa persona. Fue una elección que tú hiciste y lastimosamente hiciste una mala elección. Ahí no hay ninguna maldición excepto una mala decisión tomada.
Todavía esta semana me escribió una persona, me dice: pastor, siento que hay algo malo que está pasando en mis finanzas. Me dice: se me perdió mi tarjeta de crédito y encontré que una persona conocida mía la tomó y sacó un dinero de la tarjeta y me metió en problemas. Gracias a Dios ella admitió lo malo que hizo y me pagó el dinero. Pero fui a otro lugar, dice, por causa de mi trabajo, éramos un grupo, los compañeros rentaron un lugar donde íbamos allí a vivir todos, porque eso era el interior, asumo yo, del país. Pero cuando llegué era una situación invivible, era un relajo aquello, y yo dispuse irme de allí y rentar por mí misma un cuarto para mí. Entonces me dice: pastor, ¿qué está pasando? ¿Será que hay algo malo espiritual que está pasando oprimiendo mis finanzas? Le contesto: niña, lo que ha pasado es que no piensas bien las decisiones que haces. Hija, no debieras perder tu tarjeta de crédito. Tienes que estar concentrada. Es eso, algo que te pasó. Aceptaste compartir una renta con gente que tiene otras costumbres, y aceptaste eso antes de ir al lugar, antes de ver el lugar, antes de ver el sitio, antes de ver las costumbres, antes de ver las conductas de tus compañeros de trabajo. No me hables de maldiciones, yo te hablo de decisiones, le digo. Tienes que darte cuenta que mucho de lo que nos pasa a nosotros los humanos es producto de nuestra propia elección. Nosotros lo decidimos así. Pensabas que era el príncipe azul y te casaste con el diablo, y tú fuiste la que hizo esa decisión. Nadie más hizo esa decisión por ti. Entonces, siempre estas personas echan la culpa hacia afuera, nunca asumen responsabilidad propia. Y otra forma de calificar esta mentalidad de víctima es que es una mentalidad que solo concibe la vida en términos de orfandad, de abandono, de traición, de intrigas, de me hicieron, de no me quieren y todo esto. ¿Sabe? Puede ser que alguien no te quiera. So what? Hay gente que a mí no me quiere. Hay gente en este país que quisiera verme muerto. Sí, así como lo escuchan, se alegrarían si yo me muero hoy. Hay personas que no les caigo bien, y como no les caigo bien, escriben en mi contra o hablan frente a una cámara de un noticiero o de lo que sea. Entonces no les caigo bien. So what? No, eso no tienen poder de hacerte nada. Pueden hablar en contra tuya, pueden malquererte, pueden odiarte, pero ellos de allí no pasan, porque la maldición sin causa nunca llega a su destino. Deja que piensen mal de ti, déjalos que hablen mal de ti. Pero tú sácate de la cabeza que estás solo, que estás abandonado. Tú no estás abandonado. Hay alguien que camina contigo. Se llama Jesucristo. No te suelta ni de día ni de noche. Él es tu amigo fiel. Que alguien te desea la muerte, olvídate. Dice Isaías que toda arma forjada contra ti no prosperará, sino que se volverá contra aquellos que fueron sus forjadores. ¿Sabe qué está diciendo? Alguien se mete conmigo, se hace un daño a sí mismo. Alguien se mete contigo, se hace un daño a sí mismo, porque Dios es nuestro protector. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. El que se pelea contigo se peleó con Dios. El que se pelea conmigo se pelea con Dios. Esa es la mentalidad que debe sustituir a esa mentalidad de víctima. Y miren el cuadro de una persona hundida en esta mentalidad de víctima. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 3 al 8. Dice: en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Porque no es cierto que la desgracia atrae desgracia. Fracaso atrae fracaso. De allí la importancia de decidir con quién uno anda y con quién uno no anda.
Si tú te metes con gente que llevan vidas torcidas, terminarás tan torcido como ellos. Tú debes escoger tus amistades. Tú debes escoger con quién tú hablas. Tú debes escoger con quién tú te llevas. Tú no te puedes llevar con personas que te van a encerrar en su círculo. Si te llevas con criticones, con esos que hablan mal de todo el mundo, con esos que están podridos por dentro, podrido terminarás tú también. Entonces ahí vemos ese círculo de gente sufriente, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Pues entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Verso 6 sigue diciendo: cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Eso es lo que me gusta de Jesús, que no te anda con vueltas, no te da una gran plática para hacerte bien. Él de golpe te lo dice: ¿quieres ser sano? Yo te quiero bendecir. Pues Jesús se le va de frente y le dice: ¿quieres ser sano? Y mire usted la respuesta. Ay, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Sabe? Noten que Jesús corta la conversación. Porque Jesús no quiere tener comunión con personas que están enfermas de una actitud de ser víctimas. Jesús corta la conversación y le dice de golpe: levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Ni siquiera quiso seguir conversando con él. Le hizo el milagro, pero no le gustó la actitud del hombre. Porque si tú crees que Jesús te va a pasar la mano por la espalda y te va a sanar, y te va a sobar la espalda cada vez que tú estás lloriqueando frente a la vida, estás muy equivocado. El Dios de la Biblia es un Dios que evidencia carácter. No es un Dios lastimero que te va a decir: sí, verdad, pobrecito, así es que nadie te ayuda a llegar al estanque. Ay, qué malos, ¿no es cierto? Le dice, y otros: tanto te cuesta llegar primero a la fila y vienen esos fuertones y se meten en medio. Qué malos, ¿no es cierto? No, Jesús no quiere esa plática. A Jesús no le importa eso. Le dice: ¿sabes qué? Levántate, pero no solo levántate de tu postración física, levántate de tu postración mental. Levántate y comienza a andar, comienza a vivir, adopta otra actitud, deja de ser miedoso, deja de echarle la culpa a los demás, rompe con la mentalidad de víctima. ¿Sabe qué? Codee a alguien por allí y dígale: rompe con la mentalidad de víctima. Aquí no hay víctimas. La mentalidad de víctima es solo una excusa para vivir en lo que le escuché decir a Joyce Meyer: vivir en una fiesta de autocompasión. Estoy preparando un mensaje sobre eso. Una fiesta continua de autocompasión. Pobre de mí, a mí nadie me quiere. Yo fui un niño enfermo, a mí me hicieron mal, yo usé drogas, destruí mi mente, padecí enfermedades neurológicas. Sí, pero ¿y qué pues? Y no estoy con Cristo, y no soy nueva criatura, y no todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la nueva mentalidad que debe dominarte. Y cierro con esto. Hay otra mentalidad que finalmente necesitamos romper. Es la mentalidad fatalista y supersticiosa. Yo tengo una gran preocupación por los creyentes evangélicos, porque veo que el culto a Dios está matizado y salpicado de cosas, creencias y prácticas que no son nada más que cosa supersticiosa. ¿Sabe cómo le llaman los grandes teólogos del continente a esas creencias y prácticas? Le llaman una religión populachera, una religión populista. Como antes consultaban brujos, ahora
solo quieren recibir quien les diga qué es lo que les va a suceder el lunes. Deme una palabra, hermana, porque mañana tengo que ir a buscar un trabajo. Deme una palabra. Hinque sus rodillas, ore un ratito esta noche y las puertas se le abrirán. ¿Sabe? Hay mucho de superstición que se mezcla con cosas legítimas en la Biblia. Claro que creo en la palabra profética. Yo mismo profetizo domingo a domingo aquí en mis oraciones. Claro que creo en eso. Pero sustituir las verdaderas cosas del Espíritu con una mentalidad que más bien es supersticiosa y fatalista, eso es convertir el cristianismo en una cosa de muy, pero muy bajo nivel. La mentalidad fatalista la podemos calificar de esta manera: es la mentalidad sin esperanza, es la mentalidad que anticipa solamente lo malo. Yo te voy a decir algo: te fue mal una vez, no tiene por qué irte mal 2 veces. Te fue mal 2 veces, no tiene por qué irte mal 3 veces. Rompe con esa mentalidad sin esperanza, rompe con esa mentalidad que solo espera lo malo. Y otra manera de calificar esta mentalidad es de esta forma. También esa mentalidad es la mentalidad que concede al mal poder generacional superior al poder de Dios y a su palabra. Hay gente que vive a expensas de eso. Le conceden al mal un poder generacional que no tiene. Y lo conciben superior incluso al poder de Dios y de su palabra. Oigan, yo no creo que nosotros fuimos salvados en esta vida, en la eternidad, para vivir en esta vida bajo el peso de los errores y de los pecados de nuestros padres. No tiene sentido. ¿Para qué me va a salvar Dios de mis pecados? ¿Para qué me va a salvar y me va a ofrecer la eternidad y me deja confinado en esta vida a vivir las maldiciones generacionales, los pecados de mis padres, los errores de mis padres, los defectos de mis padres? No tiene ningún sentido que Dios nos haya salvado de la perdición eterna para que vivamos en esta vida atados a errores y pecados de nuestros antepasados. Déjame decírtelo de golpe: tú no estás para repetir la historia de nadie. Tú no tienes que pasar por lo que pasaron tus abuelos o por lo que pasaron tus padres u otros familiares. Tú tienes tu propia historia, y es una historia que Dios está protegiendo con sus designios y con sus propósitos eternos. Mire esta mentalidad puesta en la Biblia, la mentalidad de víctima. Dice en Juan capítulo 9, versos 1 al 3: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, mire qué pregunta: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Es la mentalidad supersticiosa de ellos, que les dice que esa ceguera tiene que alguien tiene que ser el culpable. O es ciego porque hizo algo malo. Óigame, yo soy miope porque así nací, hombre. Sí, no hice, se los prometo, no hice nada malo. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3 concluye diciendo, en respuesta de Jesús: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Note el cambio de mentalidad allí. Tú no tienes que vivir pensando que has heredado una cosa rara por allí. Tú lo único que has heredado es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Eso es lo que has heredado. Fuimos llamados para heredar bendición, no maldición. Así es que concluyo con esto: hay que ejercer. Hay que ejercer. Pasemos por sobre este texto. Hay que ejercer la responsabilidad personal.
Hay que optar por la decisión generacional y romper con toda obsesión respecto al mal generacional. Cambiemos algo aquí. Pensemos en términos de bendición, no en términos de maldición. No seamos creyentes supersticiosos. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Pregunto, ¿cuántos aquí conocen la salvación en Cristo? Ahí está todo. Con Cristo lo recibiste todo. Estás completo, completa en Él. Dice uno de los profetas antiguos lo siguiente, y con esto cierro. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Otra versión dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos heredaron la dentera. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Yo soy bolo porque mi papá era bolo. No, sos bolo porque te gusta beber, a vos. Yo soy mujeriego porque viera, mi papá tuvo 4 mujeres. Sos mujeriego porque sos mujeriego. Es que yo soy bien enojada porque viera cómo era mi mamá. Sos enojada porque no puedes controlar ese temperamento y debes controlarlo. Punto. No hay más nada. Ya no se dirá los padres comieron las uvas agrias y los hijos heredaron la dentera. Mire lo que termina diciendo: la persona que peque, esa morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo, dice el Señor. Ya si quieres algo más que esto, solo que te agarre a golpes. Diga, decisión generacional. Eso es lo mío. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.